en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma. Bueno, queridos hermanos, entonces ya que estamos acá con el Padre Pablo y este texto que no lo vamos a leer porque tenemos muy poquito tiempo, Padre Pablo, le vamos a hacer la siguiente pregunta. Este texto, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que nos tiene que llegar al corazón? Buenas tardes a todos. Bueno, una alegría poder estar acá. Gracias por invitarme, ¿no? Y sobre todo para poder llegar a la gente con este mensaje tan maravilloso que, fíjense ustedes, han elegido uno del texto que se lee en la celebración del Domingo de Ramos. Distinto va a ser el que se lee el Viernes Santo, pero que es la Pasión igual, ¿no? Lo que cuando uno lee el texto se encuentra con un montón de acontecimientos en esta Pasión de Jesús, de signos que nos hablan de cosas muy, muy, muy puntuales, ¿no? Pero todas ellas, absolutamente todas, hacen referencia a un hecho que es muy importante. La pasión de Jesús surge como un proceso. ¿Y cuál es el proceso? ¿De qué proceso? Y de un Jesús que cuando comienza su vida pública lo único que hizo fue encontrar negativas, resistencia a su mensaje, salvo algunos poquitos que fueron creyendo, lo fueron siguiendo, pero era sabido que esto iba a terminar así, ¿no? Porque era muy fuerte el poder político que estaba sobre lo religioso, pero sobre todo muy fuerte y muy obstinado el no querer escuchar ni siquiera cambiar al poder religioso. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, por eso no pudieron reconocer que él era el Mesías. Estaban tan subidos a su soberbia. Entonces se sabía que no iba a terminar bien, ¿no? O sea, lo estaban... Jesús, cuando empieza a proclamar esta buena noticia del reino de Dios, él la proclamaba no solo con su palabra, sino también con su vida, y eso era lo que más les reventaba a ellos, ¿no? Esto me hace pensar lo que usted está diciendo, que nosotros también tenemos que proclamarlo con nuestra vida, con nuestras obras, ¿no? Por ejemplo, que realmente esto que usted está diciendo llega. Pero le quiero hacer una preguntita que estábamos hablando recién. ¿Por qué todo este ministerio de Jesús finaliza justamente con la pasión, de una forma así? Claro, estás diciendo este proyecto de Dios. Exacto. Bueno, te corrijo algo, porque no finaliza. Comienza. No finaliza, pero ¿por qué desemboca en algo tan terrible, ¿no? Y en algo tan... Por esto que estaba diciendo recién, por la resistencia que le ponen al mensaje de Jesús. Entonces, ¿por qué Dios permite que esto termine así de una manera tan cruenta? Lo permite porque hay algo que es superior a todo esto. ¿Y cuál es lo superior? No ser fieles a la verdad. Entonces, Jesús, por ser fiel a la verdad y por ser fiel a esta idea del reino de Dios, por eso lo acepta. Y también aprovecha esto tan terrible, ¿no? Morir en una cruz, que era un elemento de tortura, y era una tortura para los más bajos de la sociedad, porque la peor pena o el peor castigo que se podía dar era la muerte en cruz, ¿no? Así que fue lo más bajo que le tocó vivir a Jesús, para demostrar también lo que es el amor. Claro, inclusive él, cuando usted dice lo más bajo, fíjense que está con dos malhechores, ¿no? Sí, sí. El bueno, por así llamarlo de una forma, sí, y el malo, quien lo termina aceptando, quien se convierte, diría yo, a último momento, y quien no. Por eso lo más bajo para él
fue eso inclusive. Sí, pero lo más importante me parece que es esto, ¿no? Esto que dice el apóstol San Juan, que Dios amó tanto, tanto al mundo que entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Y los que seguimos a Jesús, necesariamente tenemos que integrar esta pasión de Él, ¿no? Yo creo que lo decíamos el domingo pasado en la lectura, donde Jesús le empieza a anunciar a los discípulos lo que puede llegar a pasar, que Jesús todavía no lo sabía bien, porque Jesús fue descubriendo momento a momento de su vida la voluntad del Padre. Sí sabía que se venía algo malo, lo presentía, por supuesto, pero no sabía qué y cómo se iba a dar. Entonces Jesús le dice a los apóstoles, miren, aquel que quiera ganar su vida para sí, ese es el que la pierde, ¿no? Entonces, a mí me parece esto, que la muerte de Jesús es lo que le dio un punto final y, digamos, fue el corolario de todo lo que Jesús hizo y lo que Dios reveló en toda la historia de la salvación. Para que entendamos cómo se vive esta realidad del reino de Dios y no podemos nosotros trabajar por el reino ni ser parte de este reino si no estamos convencidos de que también nosotros tenemos que sumarnos a esta pasión. ¿De qué manera? Yo no creo que hoy a nosotros nos pidan o nos vayan a crucificar por ser fieles a la verdad, pero sí hay muchos que te crucifican cuando vos sos fiel a la verdad, cuando vos tenés posturas importantes ante tu vida, que no van con el mundo, con lo que hoy piensa la cultura que hoy estamos viviendo. Entonces, ser fiel a la verdad hoy te crucifica mucho. Entonces, yo creo que Jesús nos muestra esto, ¿no? Que esta muerte no termina en la muerte, entonces por eso vale la pena ser crucificado por ser fiel, porque termina en la vida. Jesús decía el domingo pasado, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Entonces, morir por ser fiel a la verdad no es un fracaso. El fracaso es no morir. Ese morir que usted está diciendo, como dijo, vivir una vida para sí antes, dijo usted. Sí. Muchas veces hay gente que se confunde. Por eso estaría buenísimo también que lo explicara. Cuando uno muere y nace a la verdadera vida, a esa vida espiritual que el Señor nos pide, o sea, que justamente es empezar a trabajar para el Señor. ¿Cuántas veces por empezar a trabajar para Él, justamente también a veces nos crucifican? Eso es lo que decía. Yo creo que no hay un trabajo sincero de parte nuestra, yo como cura, vos como laico, si no sabemos morir, ¿no? Porque no es una muerte que termina en la muerte, sino al contrario, te da vida y te da la vida en abundancia, como dice Jesús. ¿Morir a qué? Y morir en nuestro tiempo. Yo, a veces hay gente que les digo, por ejemplo, podés hacer tal servicio, tal cosa, no tengo que ir a jugar al tenis, te dicen. O no puedo porque, qué sé yo, me voy de viaje, me voy a pasear. Y bueno, aquel que está convencido de la novedad del reino de Dios, tiene que aprender a morir a su viajecito, tiene que aprender a morir a jugar al tenis, tiene que también aprender a morir a muchas cosas para que el reino de Dios, ¿no?, se haga presente entre nosotros. Qué importante lo que está diciendo, ¿no? Muchas veces he visto, por ejemplo, ayer tuve la bendición, diría yo, de poder entrar otra vez con la hermana Elena al penal, ¿no? Sí. Y qué lindo es el hecho de decir, bueno, los días martes o los días jueves van a poner una fecha para poder volver a entrar, para poder volver a compartir con esos hermanos, que realmente ayer fue algo muy emocionante. Me pasó con Sara, una chica que también nos acompañó, una señora, que dijo, qué emocionante volver a estar, volver a compartir una misa acá adentro, a Dios gracias también estaba nuestro obispo Gabriel, que fue muy, realmente se nos llenaron los ojos de lágrimas a mucho el poder encontrarnos después de un año con los hermanos presos, que realmente tenían una sed bárbara. Bueno, pero fíjate vos, toda esa gente que va y que trabaja en el penal, dejan de trabajar, dejan de descansar, dejan un montón de cosas, y eso significa morir. Yo, perdóname, sí. Una cosa que no puedo creer y que lo hacen cristianos, que la Semana Santa se van de viaje.
Yo no puedo creerlo esto. En vez de vivirla con unción, en vez de vivirla con su comunidad, no, se van de viaje. Total, van a misa a tal lado, van a la celebración, y ya está, y cumplieron. No entendieron nada. Le voy a nombrar a alguien que sé que a ustedes se va a llegar al corazón, Daniel Ferrari, ¿no? Sí. Una vez me dijo el gordo querido, me dice, no, ya estoy grande, por ahora no voy a ir al penal. ¿Por qué? Porque sé que cuando te empiece a acompañar no voy a poder largar. Y realmente es así. Llega el día de ir y cuando uno por ahí tiene problemas, tiene otro proyecto o algo, en el momento que uno agarra esa cruz y dice, y si no voy, no soy gran cosa, pero sé que vamos a compartir un muy buen momento, se va a discernir la palabra, y es como que uno, cuando ya lo lleva en el corazón, no puede dejar de asistir a esas personas, de ir a compartir, porque realmente es ese sentimiento que uno, es una necesidad que se hace de tener que ir a compartir con esas personas, ¿eh? Yo Sí, pienso y que... volviendo al tema de la pasión de Jesús, como dice por ahí una canción, ¿no? 2000 años no es distancia, la pasión sucede hoy también, ¿no? Si nosotros vemos que Dios está en todos, ¿no? Porque Dios está en todos, no solo en los católicos, no solo en los que profesan una religión, Dios está en todos. Y bueno, y aquel hermano nuestro que está sufriendo está en situación de cruz, está en situación de Viernes Santo, ¿no? Entonces, esto de que Jesús entrega su vida por amor a nosotros, para que nosotros entendamos lo que es el amor, y la Semana Santa es para vivirla de esta manera y no para pasarla bien, ¿no? Entonces, y para también hacer ese proceso de la muerte y de la resurrección, porque es un proceso, no es algo mágico. Por algo la Iglesia nos propuso 40 días de preparación, que es el tiempo de la Cuaresma. Entonces, hacer ese proceso con Jesús, aprender a morir con Él, a un montón de cosas que a veces nos duelen, pero que es necesaria. ¿Pero para qué? ¿Para un rédito espiritual, personal solamente, para sentirme yo bien? Sí, por supuesto que sí, pero ese rédito personal es perfecto cuando a vos te lleva a ver a muchos hermanos nuestros que están crucificados, donde está Jesús ahí todavía en la cruz, y vos haces algo por ellos. Claro, justamente eso lo vemos muy clarito en Mateo 25. Cada vez que hiciste algo por uno de tus hermanos, pero lo hiciste por mí, pero no dice qué hermanos ni nada. Está perfecto. Pero bueno, padre, ahora vamos a escuchar un poquitito de música, un segundito como para seguir a tono, pero le voy a hacer una preguntita antes para después. Sobre la reacción de los discípulos. Fíjate que algunos que estaban convencidos, pero está la traición de Judas, la negación de Pedro, ¿no? Y bueno, como decía usted antes de que comenzáramos el programa, ¿qué se entiende? ¿Por qué pasa esto? Llevándolo a la actualidad. Nosotros también estamos convencidos a veces, sin embargo lo traicionamos con el pecado, con algo. ¿Qué nos podría decir de la reacción que tienen los discípulos, como le decía ya, de Judas, de Pedro con la negación, Judas con la traición, llevándolo justamente a nosotros, a la actualidad hoy? Porque también yo a veces siento que lo traiciono. Claro. Primero, mira, para responder esto, primero tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Que los discípulos eran personas. Y que no existe, vuelvo a repetir, la conversión del corazón del hombre mágicamente, sino que se da a través de un proceso. A los discípulos le costó muchísimo, muchísimo entender todo lo que Jesús hacía. Inclusive algunos textos, cuando Jesús habla de la vida eterna, ellos se quedan pensando, ¿qué será la vida eterna? ¿No? ¿Qué quiso decirnos con esto? Hay muchas, inclusive hay muchas marchas y contramarchas. Pedro, sobre todo, Señor, este lenguaje es muy duro. Entonces, Jesús le dice, bueno, vos también, Pedro. O sea, les cuesta entender, ¿no? Como nos cuesta entender a nosotros, no solo entender, sino también aceptar. Judas, que entró convencido por Jesús, pero después él mismo dejó este proceso de conversión y terminó como terminó, ¿no? Pedro negándolo, ¿no? Pero la diferencia con Pedro es que él después va a pedir perdón, ¿no? Entonces Judas no, Judas se mata.
la soberbia de Judas lo llevó a eso. Entonces, igual que nosotros, ¿no? Nosotros también lo negamos a Jesús a diario, no lo reconocemos, y lo negamos cuando le hacemos mal a nuestro hermano, cuando pasamos de largo ante las necesidades de muchos hermanos, bueno, de tantas maneras, y capaz que hace 20, 30 años que estamos en la iglesia, ¿eh? Entonces, las reacciones fueron fruto de que, bueno, ellos eran personas como somos nosotros, ¿no? Entonces, esta negación de Pedro, y es cuando nuestra fe no es que sea débil, pero no nos sostiene todavía como para tener una opción tan radical como la que tenía que tener Pedro en ese momento tan, pero tan bravo, porque mucho miedo tuvieron ellos. Si mataron al Señor, si matan al Señor de esta manera, ¿qué va a pasar con nosotros que somos sus discípulos? Lo mismo. No cargaron la cruz. Bueno, pero es fácil decir esto. Yo te quiero ver en ese contexto. No, pero perfecto. Yo te quiero ver en ese contexto, sí, es ¿no? entendible total, Lo mismo que lo de Judas fue muy, muy vil también, pero bueno, a Judas le robó el corazón el demonio, ¿viste? Como nos roba el corazón a nosotros también. Una pregunta. Generalmente, cuando se habla de Judas, hacen una pregunta. Dicen, Judas fue, obviamente, se quita la vida, ¿no? Y muchas veces te preguntan, pero ¿podría haber sido perdonado él? Yo estoy seguro, la misericordia de Dios es infinita. Es más, yo creo que Judas, después de que o sea, Judas cuando se mata, cuando toma conciencia de lo que hizo, vendió por unas monedas al Señor. No se lo perdona él mismo. No se lo perdona él mismo. Claro, entonces, ¿qué hace? Se mata. Yo creo que Judas habrá dicho, me voy con él porque él va a saber qué hacer conmigo. En cambio, el resto no, porque todavía está en ese proceso y porque no tenían un corazón todavía tan misericordioso como es el corazón de nuestro Dios Padre. Entonces, es una cosa que a mí se me ocurre pensar. No, comparto. No es que esté escrito en ningún lado esto, pero por eso qué bueno que esta Semana Santa o este viernes de Pasión, a nosotros sí está bueno que nos haga sentir, pero más que sentir nos haga ver. Nos haga ver todas nuestras negaciones, nos haga ver todas las veces que crucificamos a tantos hermanos. Usted dice ser partícipe, meterse en el Evangelio, sentirse parte. Esto se llama encarnar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se encarne en mi vida, no que sea solamente una palabra, sino que pueda lograr en mí tener una transformación, que esto es la conversión, ¿no? Entonces, ser más buenos después de esto, ¿no? Y poder entonces llegar a la resurrección de todo aquello que morimos, ser, menos egoístas, ser más generosos, distribuir mejor mis tiempos y darle un tiempo, a algún servicio en la parroquia, darle más tiempo a un enfermo. Bueno, cuando eso pasa en nosotros, porque realmente algo nos tocó y es Jesús, entonces nuestra vida comenzó a transformarse. No hacer las cosas solamente por sentimiento, sino porque Jesús realmente me va transformando la vida. Y eso se transmite en hechos concretos. Porque yo veo que hay muchos cristianos que viven de sentimiento y por eso no cambian de actitudes. Claro, pero como decía la hermana Teresa, o sea, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Demostrarlo muchas veces con el servicio también, lindo, ¿no? Muy lindo lo que dijo la madre Teresa. Muy lindo, sí. Pero eso, ¿sabes qué? Es fruto de un Jesús que te transforma. No es fruto de lo lindo que suena la frase. No, perfecto. ¿Entendés lo que te quiero decir? No me acuerdo ahora justamente, la fe, o sea, termina dando el fruto justamente. La fe sin obras es fe muerta, decía Santiago. Exactamente, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Pero muéstrame tus obras que yo te diré qué fe tiene. Al revés, mi querido. ¿Cómo dije yo? Muéstrame tu fe y te diré qué obras tienes. No. Muéstrame tus obras. No. Muéstrame tus obras y te diré qué fe tienes. Bueno, me embarulló un poco, padre, ahora, pero bueno. No, lo que dice Santiago, perfecto. la fe sin obras es fe muerta, sí, dice. Sí. A ver,
Fe muerta. Y yo que voy y rezo la coronilla, y que voy y estoy en una hora en el Santísimo, y que voy a misa a todos los domingos. Sí, pero está muerta. La fe sin obras, exactamente. Es fe muerta. Lean la carta del apóstol Santiago, que es cortita. Espectacular. Y es maravillosa. El día que hicimos el análisis de realmente yo dije lo que me estaba perdiendo. Buenísimo. Bueno, hablamos de varias cosas. Y justamente cuando decimos de los discípulos, tenemos que ponernos justamente, yo diría, como podemos vernos en el lugar en los de ellos. discípulos, ¿no? Y nosotros vernos reflejados en ellos. Exactamente. Nosotros que somos personas, ¿qué tenemos de Judas? ¿Qué tenemos de Pedro? ¿No? ¿Qué tenemos de los otros que desaparecieron? No estaban en la cruz en el momento, no estaban en el Vía Crucis, desaparecieron todos. El único que estaba era Juan, que estaba acompañando a la madre de Jesús. Pero ¿dónde estaban los otros? Escondidos. Como también muchas veces nosotros nos escondemos hoy, ¿eh? Pero justamente ahí está el tema. Si hay algo que no nos gusta, tenemos que seguir para adelante, porque nadie es perfecto, como estaba diciendo, y tenemos que seguir para adelante. Pero bueno, de eso se trata, de convertirse, ¿no? Seguir adelante, pero yo creo que para seguir adelante tenemos primero que pensar en nuestro seguimiento de Jesús. Aceptando nuestras falencias. ¿Misa vos? El domingo sí, estuve en... Bueno, dije eso, ¿no? O sea, seguimiento y servicio, no lo podemos separar. Porque vos podés servir al Señor desde vos y vas a dar lo que vos sos. Por eso sos un tipo bueno, ¿me entendés? Pero también puedes dar todo lo malo que tenés en vos. Ahí pasa, Bueno, yo soy consciente también. Entonces, hay que dar a Jesús, no a nosotros mismos. Entonces, no podemos servir a nadie si no seguimos a Jesús. Por eso el seguimiento va pegado al servicio. Por eso yo siempre digo que la palabra no tiene desperdicio, nos vemos reflejados continuamente en lo bueno, Sí, pero yo claro. a veces me veo reflejado más en los errores que cometo, ¿no? Cuando me dijo el domingo, claro, el domingo no estuve en San Andrés, el domingo fui acá, a Nuestra Señora de Luján, muy lindo, una ceremonia linda. Y si estuve yo ahí. Y por eso, pero no estuve en San Andrés, por eso me quedé tecleando cuando Bueno, me dijo. pero el Evangelio es el mismo. Era el en todos mismo, lados. ya sé, padre, pero por eso me quedé pensando, si no estuve claro, estuve, pero el sábado, el domingo acá en... Y bueno, padre, ya desgraciadamente tenemos el problemita siempre, el mismo problemita, que el tiempo nos va corriendo. Por eso, como para ir cerrando, ¿qué nos diría? Es así como una reflexión, como para ir cerrando, de cómo actuar, cómo hacer que esta palabra nos lleve al corazón, ¿no? Bueno, en primer lugar, Encarnándonos fue muy buena, Encarnándonos, Sí. Lo primero es esto, ¿no? Tener un corazón dócil. Buscar tener un corazón dócil, que realmente la palabra llegue con todo lo que tiene para decirme. No recibir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, sino lo que a vos te dice la palabra, ¿no? Digamos, en la parábola del buen sembrador sería la tierra fértil, ¿no? La tierra que no tiene yuyo, la tierra que no tiene escombros, la tierra que es profunda. Entonces, eso tenemos que buscar. Una auténtica escucha de la palabra de Dios que te va transformando en la medida que lo que yo voy recibiendo de la palabra se va encarnando en mi vida y se van transformando en actitudes, en hechos. Entonces, la palabra es fecunda no solo cuando me gustó, qué lindo lo que dice el padre Pablo, qué lindo lo que dice Menapache, qué lindo lo que dice acá Pablo Fabián, todo muy lindo, pero lo más lindo es cuando esa palabra a mí me va transformando. Eso tenemos que medir, ¿no? Esto que vos decís de la Madre Teresa de Calcuta recién, claro que es cierto esto, ¿no? Lo que decís, no es ninguna soncera lo que dijiste, pero nos quedamos en eso y bueno, y el tema es más profundo, ¿no? Así que yo para esta Semana Santa lo que les pido es esto, que acompañen desde su fe a Jesús en todo este proceso que tiene muerte pero que es de vida, ¿no? Y que lo vivan desde sus comunidades, que
que se acerquen a vivir las celebraciones, que eso es lo importante, no que vino la tía Porota, no que me fui a jugar al tenis, no que hacía calor, no que tenía que trabajar, ¿eh? Otro gran tema, el tema del trabajo y la cultura del trabajo, que estamos totalmente sometidos al trabajo y por eso hoy estamos como estamos, ¿no? Como país, donde hay tanto odio, porque de lo único que se habla es de la plata y del dólar. Exactamente. Entonces deberíamos hablar un poquito más de lo que nosotros somos, del amor que Dios nos tiene, de que somos personas, que somos amados por Él y que nosotros tenemos que también actuar en consecuencia de esto que creo, ¿no? Entonces, vivir la Semana Santa para eso, para renovarse y para resucitar un compromiso más fresco, más pleno y más verdadero. Hoy que estamos celebrando el Día de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia, ¿no? 3 palabras que Jesús vivió con toda su hondura, ¿eh? Hoy es el Día de la Memoria, Sí, ¿sabías? sí, 24, aparte del cumpleaños de mi hermana Gloria. Claro, tengo memoria con mi hermana. Bueno, pero acá en este caso se trata de tener memoria de otras cosas, me parece. Y de vivir la verdad y la justicia. Bueno, padre, le voy a decir lo mismo que le dije hace un mes y pico cuando estuvo. Gracias por venir. Esperemos que, aunque sea una vez por mes o cada tanto, cuando pueda, venga. Voy a avisarme. Realmente vale la pena escuchar estas palabras, estas reflexiones. Así que bueno, ahora le vamos a preguntar a la gente a ver qué les dice a ellos esta lectura, ¿no? Porque como siempre también es lindo saber cómo nos llega, qué le dice a las personas que están escuchando. Y bueno, padre, le agradezco muchísimo. Les imparto a todos mi bendición para que tengan una fecunda, pero fecundísima Semana Santa, ¿eh? No se permítanse vivirla desde todas las celebraciones litúrgicas que nos van llevando de una manera magnífica y nos van transformando, ¿eh? Así que bueno, que el Señor esté con todos ustedes, que los bendiga, que bendiga también este espacio que es tan importante, que en la radio se escucha hablar de Dios, a Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, felices Pascua y como decís vos, chau, 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 padre.